Bueno, comenzamos sería clase número 6, rocas metamórficas. Largamos con rocas metamórficas. Estábamos hablando de la cordillerita, que es un mineral de una roca metamórfica y que, bueno, que encontramos en Córdoba y que los geólogos cordobeses siempre hemos ido a visitar, ¿no? Eh, Está en un lugar medio raro, en las sierras chicas, hay que meterse para llegar a ese lugar, hay que andar bastante. Hablábamos, porque hablan del mar de Córdoba, miles, no, millones de años, millones de años, estamos hablando de muchos millones Cientos de de años. millones de años. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero bueno, son restos, seguramente las rocas que hoy son metamórficas, esas calizas que se han explotado en Córdoba y que le han dado nombre a la calera, eh, son restos de un mar muy antiguo, ¿no? Que después fue diagenizado en principio y metamorfizado después. A ver, tenemos algunas preguntitas acá. Rocío pregunta sobre la actividad de formación de cristales. Bueno, no sé qué querés preguntar, Rocío, sobre esa actividad. ¿En qué sentido lo preguntás? Es una actividad sencilla, es la lectura y la devolución de lo que ustedes entendieron del artículo, nada más. No sé qué otra cosa, no sé qué querías. Bueno, Ahora vamos a chequear, Rocío, si me llegó o no me llegó. Porque yo no hice una devolución personal de cada uno, ¿sí? Yo creo que sí, pero no hice una devolución personal, porque eran muchos y nada. Entonces, la devolución la hacía acá en forma general. Pero me habrán llegado unos 60 artículos más o menos, 60 estudiantes devolvieron el artículo. O sea que un poquito más del 50%. Bueno, son sí, estos momentos. a Sí, sí. a muchos les rebotó el mail mío, porque estaba eso que era yahoo.com.ar, Sí, que no iba a velar, digamos, era yahoo.com nomás. está bien. Pero a vos te llegó. Así. Sí, 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 a mí me llegaron todos, no creo que hayan tenido problemas. Bueno, entonces ahí está lo que preguntabas, perfecto. Muy bien. Bueno, las rocas metamórficas, en realidad, como para hacer una pequeña introducción nada más, eh, es como que tenemos dos extremos, ¿no? Por un lado, las rocas ígneas, que se forman a muy alta temperatura en las cámaras magmáticas, temperaturas que van entre los 650, 700 y 1200 grados. Si se acuerdan la serie de Bowen, en donde nosotros veíamos la temperatura de formación de los cristales. Eso por un lado. Y por el otro extremo, a mucha menos temperatura y, por supuesto, a menos presión, la formación por diagénesis de las rocas sedimentarias a partir de los sedimentos. Bueno, en ese rango de temperaturas y de presiones se encuentran las rocas metamórficas. Como para entender cómo funcionaría o qué son las rocas metamórficas, uno podríamos pensar desde las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se van acumulando y a medida que se van acumulando, obviamente van a ir hundiéndose por un lado y siendo sepultadas por otras rocas sedimentarias, por otros sedimentos que se van a ir colocando por encima. Pensemos en un mar profundo, en una cuenca profunda, durante millones de años van llegando sedimentos, fundamentalmente de los continentes, y se van a ir acumulando. Otra forma de acumulación, por supuesto,
va a ser el propio material, ya sea biogénico o clástico, del propio mar. En el mar viven miles de millones de organismos, y el mar no es que esté limpio, por así decirlo. Entonces, todo ese sedimento fino, junto con lo que son los invertebrados y todos los animales que se vayan muriendo, todos los peces, todos los gusanos, etcétera, y bichitos y microorganismos, y van a ir formando parte de ese sedimento. Entonces, a veces ocurrió en el pasado, y lo vemos reflejado en las rocas sedimentarias de hoy, pero también a veces ocurre en la actualidad, donde un cambio de temperatura en el agua, un cambio brusco en la salinidad, un cambio en las condiciones ambientales de un sector determinado, genera una muerte masiva de animales. Y esto se ve reflejado, obviamente, en que existen estratos que están completamente llenos de invertebrados. Lo vemos en las rocas que podemos haber visitado en Puerto Madryn, cuando vemos esos acantilados llenos de ostreas, esas ostras grandes, esos pedazos de bicho que hay cantidad y cantidad. Lo vemos en cantidades de coquinas, las llamamos coquinas a unas rocas sedimentarias formadas fundamentalmente por restos fósiles. Entonces, estas condiciones hacen que vayan sepultando obviamente los sedimentos infrayacentes, los que están por debajo. El peso de esta cantidad de material va hundiendo y va generando una presión sobre las rocas. Y esto va cambiando las condiciones. Puede haber cementación, como decíamos la clase pasada. Puede haber un cambio en el volumen del sedimento, y otros procesos que estuvimos estudiando en las rocas cuando describíamos las rocas sedimentarias, ¿no? Bien, pero llega un momento también en algunos sectores de la Tierra donde nosotros podemos, ya lo habíamos visto en tectónica de placas, pero hay sectores en donde las placas oceánicas van introduciéndose por debajo de las capas o de la corteza continental. En esos sectores, estos sedimentos van sufriendo un poco más de hundimiento, pero además empiezan a sufrir presión. Y además, a profundidad, por el gradiente geotérmico, a medida que nosotros vamos profundizando en la corteza terrestre, va aumentando la temperatura de esa zona. Por lo tanto, comienzan a aumentar presión y temperatura. Estos dos factores, tanto la presión como la temperatura, son los que de alguna forma generan o van a generar cambios en estas rocas o en estos sedimentos, ¿sí? Entonces, el metamorfismo es una especie de metamorfosis, de cambio, pero no se confundan, la palabra en geología, las rocas son metamorfismo, cambio de forma, ¿sí? Y este metamorfismo lo que hace es generar un cambio en la estructura interna de la roca, asociado también a cambios mineralógicos. Esto es importante. Ahora, estos cambios mineralógicos van a ocurrir en una zona muy cercana, diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con lo que son las rocas ígneas. En las rocas ígneas nosotros tenemos un área mucho más grande, un magma, en donde hay movimiento de los átomos dentro de ese magma, y a medida que va descendiendo la temperatura,
Acá es al revés, en lugar de descender la temperatura, va aumentando la temperatura. De una temperatura a nivel, digamos, superficial, un 20 grados, que puede tener un sedimento, o inclusive un poco menos en el fondo del mar, la temperatura es menor todavía, pero a medida que va teniendo presión y a medida que se va hundiendo, esta temperatura va aumentando. ¿Ah? ¿Vamos bien por el momento? Profe, sí, buen día. Vos dijiste que los cambios ocurren en una zona muy cercana, pero ¿cercana a dónde? ¿A la superficie? No, ahí está bien la aclaración. No. Esto, cuando decimos que en metamorfismo hay un cambio de la estructura y de la mineralogía, esto ocurre en un área muy pequeña, muy cercana entre los átomos. Ah, No está hay bien. un movimiento muy grande. Digo, puede ocurrir en el orden del metro, por así En un decirlo. espacio muy reducido, digamos. En un espacio reducido, exacto. Está bien, gracias. Del orden del metro o menos inclusive, ¿no? Dependiendo de, por supuesto, de la temperatura y de la presión. Marce, vos tenés ahí, yo no tengo presente así esa distancia, pero es muy pequeña. ¿Tenés a vos algún otro dato al respecto? ¿De cuánto viajan los átomos, digamos, dentro del metamorfismo? Sí, No, bueno, sí, es ahí, digamos, o sea, básicamente no hay mucha migración. Es un cambio que se produce, que dicen isoquímico, o sea, con lo que hay ahí se transforma. ¿Sí? O sea, no hay un sí. desplazamiento de material de un lugar a otro, ¿no? O sea, sino que se produce con lo que está, digamos. Exacto. Piensen ustedes la diferencia también. Nosotros veíamos, vuelvo a la serie de Bowen, en donde en un magma ideal, en un magma con contenido como si fuera un magma con todos los elementos posibles, a medida que los cristales se iban cristalizando, o los minerales se iban cristalizando, el magma va cambiando de composición. Esto lo repetí muchas veces, pero es muy importante que lo vean. Este proceso se llama diferenciación magmática. ¿Tá? Bueno, esto no ocurre en el metamorfismo. ¿Por qué? Porque al haber un cambio a nivel físico, digo físico sólido, el transporte o el movimiento de los átomos es mucho menor. Aún así, hay un movimiento de los átomos y una reestructuración interna de los cristales. ¿Eh? Por eso también les mandé digamos, el artículo sobre los cristales un poco para que, bueno, vayan viendo que lo que habíamos visto en rocas ígneas o lo que podemos ver en la cristalización de la sal, por ejemplo, no es el único fenómeno. Esto es un poco más difícil de entenderlo o de visualizarlo porque, porque es difícil pensar en el movimiento de los átomos a nivel sólido, ¿no? Es como decimos, ¿cómo en un sólido va a cambiar? ¿Cómo puede ser que esta pirita o este cuarzo o este feldespato, que están tan unidos acá, vayan a moverse si están en un estado sólido? Esto es como medio difícil de entender. Sin embargo, vuelvo también a algo que les contaba y que hay que tener en cuenta, obviamente, que en realidad los átomos no son otra cosa que eh, protones, electrones, en un estado energético particular. Y que en realidad, desde el punto de vista de la materia, representan algo sólido, pero no son sólidos, es energía. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el cambio de las condiciones ambientales de cada uno de esos átomos es el que produce justamente esta migración que en algunos casos, bueno, genera nuevos minerales, ¿no? Esto como la cordillerita, por ejemplo, ¿no?
¿Vamos bien? ¿Preguntas? Bueno, son conceptos que, dichos así, digamos, yo trato de decirlo, sobre todo al principio, de una forma como más sencilla, también de cómo lo entendemos o lo visualizamos, como para entender esa diferencia, ¿no? Es importante entender la diferencia. ¿Vamos bien? Una cosa que ustedes también pueden hacer, por ejemplo, es esto. Poner una, no sé si se puso, sí. Yo puse así, en el mío, en el que dice, en el que está mi foto, puse un dedito para arriba, tipo así, como diciendo, ¿vamos bien? Entonces van poniendo, entonces a mí me va apareciendo esto, ¿no? Que va bien, ahí está, vamos bien. Porque, digamos, siempre me pueden parar si no entienden algo, ¿sí? Como lo hacen, como muchos lo hacen, pero a veces no se queden con la duda, porque a veces la duda esa, que parece una pavada, puede ser que yo me equivoqué, o que dije una cosa mal, o que, bueno, simplemente no lo entienden. Y cuando uno no lo entiende, es que hay muchos que no lo entienden, ¿sí? Como lo que decía recién Mariana, creo que fue, ¿no? Que hizo el comentario de cercano o, digamos, cuán cerca estamos hablando. ¿Está? Voy a ordenar un poco, entonces, acá compartiendo, ¿cómo vamos? A 28 minutos. Acá. Entonces, bueno, como un poco como para ir cerrando así lo que son estos, como una definición, pero para tener en cuenta, ¿no? Es decir, entonces, proceso de una roca a unas condiciones diferentes. Bueno, yo les expliqué cuáles eran estas condiciones diferentes. Quizá lo que faltaría acá sería a unas condiciones, yo pondría así, condiciones de temperatura y presión distintas o diferentes a las cuales se formó. Es un proceso subsólido, esto es lo que yo les estaba explicando recién, en profundidad, y produce un cambio en la mineralogía, se producen nuevos minerales, la textura cambia la forma en que nosotros vemos la roca, va de la roca original, ya a veces quedan vestigios, a veces no, a veces cambia completamente la textura de la roca original, y también en algunos casos, vamos a ver, lo llamamos metasomatismo, hay sí un cambio en la composición química, ¿ok? O sea, nos estamos diciendo ahora que hay sí un aumento o una diferencia a nivel químico, sí, en algunos casos. Desde el punto de vista de porcentaje es muy inferior los casos de metasomatismo a lo que llamamos la geología regional, que es el cambio de grandes volúmenes de sedimentos en rocas sedimentarias y posteriormente en rocas metamórficas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que controlan el metamorfismo? Lo dijimos, la temperatura, la presión litostática, es decir, la presión, cuando decimos litostática, es esa presión de confinamiento, es decir, a medida que se van sepultando los sedimentos y las rocas, la presión va a ser vertical, de arriba para abajo. A medida que nosotros le vamos agregando, es como cuando uno se entierra en la arena, en la playa, ¿no? Al principio te echan un poquito de arena, pero después cuando te han echado
50 centímetros de arena ya casi no te podés mover. No sé si alguno ha hecho la prueba alguna vez, pero me imagino que sí, en la playa cuando hacemos eso, que queda la cabeza afuera nomás, el cuerpo queda sepultado por una buena cantidad de arena. Bueno, esa presión, imagínense, en algunos casos pueden ser varios kilómetros de profundidad. En algunos casos hay cuencas sedimentarias, hoy lo podemos ver en algunas secuencias de rocas sedimentarias. En San Juan hay una secuencia de rocas sedimentarias impresionante que abarca millones de años, y entonces ahí sí podemos ver las diferentes secuencias de hundimiento y de formación de rocas, ¿no? Decíamos también que otro de los factores era la presencia de fluidos, en el caso que decíamos recién, cuando hay un aporte de otros minerales a la roca, lo llamamos metasomatismo. Y otro de los factores que controla qué tipo de roca metamórfica vamos a tener es la formación original de la roca. ¿De dónde sale? Lo llamamos el potolito. Esta composición siempre vamos a tener en cuenta si se trata de una caliza, si se trata de una arenisca, si se trata de unas rocas clásticas, o sedimentos del fondo del mar, sedimentos marinos, etcétera, etcétera, ¿sí? O lacustres, o lo que sea. Entonces, la composición original va a ser un factor determinante del tipo de roca de roca metamórfica que vayamos a tener, y el tipo de mineral, obviamente, que se va a lograr. Y por supuesto, otro de los factores es el tiempo, pero que el tiempo, digamos, es un factor que está presente, yo diría, en el 100% de las formaciones geológicas, ¿no? Decimos, ¿una montaña se puede erosionar? Sí, en millones de años. Esa montaña también se puede levantar. De un fondo del mar, por supuesto, podemos irnos desde los, no sé, desde los 5.000 metros de profundidad a los 8.000 metros de altura. Y esos 13 kilómetros de diferencia se logran con las fuerzas tectónicas, obviamente, y tiempo. Como decía, hay un cuento muy acorde a esto, y es un hombre pasa por un parque, por un jardín, y se asoma al jardín a través de las rejas, y ve un parque impresionante, un césped, pero perfecto, de esos casi o podríamos decir, se asoma a un campo de golf. Y uno dice, entonces este hombre ve un viejito caminando y con una cortadora de pasto, y le dice, discúlpeme señor, dice, quiero hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no?, le dice el hombre. Dice, ¿qué secreto tiene usted para mantener este césped en estas condiciones? Dice, es muy sencillo, necesito agua, cortarlo y nada más. Sí, dice, pero ¿cuánto tiempo le lleva tener un césped así? Ah, cerca de 100 años, dice el hombre. Entonces, de hecho, ustedes cuando alguna vez han hecho un parque y han puesto un pastito, y han puesto un pastito acá, otro pastito allá, parece que nunca se va a cubrir. Sin embargo, de un año para el otro, ustedes van viendo cómo el césped se va cubriendo poquito a poco, y ya después, con ganas, con un poco de agua, cortándolo y cuidándolo, ustedes tienen un césped más o menos bonito. No quizás el de una cancha de golf, pero sí tienen ese pasto. Piensen en las rocas sedimentarias, o en los cristales, o en la formación de los cristales, como si fuera césped que se va uniendo de a poquito. Ese es un poco el concepto del tiempo en todo esto. No hay forma de que una roca metamórfica o una cordillerita se forme en fracciones de segundos, cosa que sí puede ocurrir en la formación de cristales en un enfriamiento
de una cámara magmática. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué el factor controlante del tiempo lo mencionamos acá? ¿Está? ¿Cómo venimos de tiempo? Nos quedan 3 minutitos para esta sesión. Muy bien. Vamos a... Vemos acá el tema de las texturas, solamente como una pequeña introducción para ya directamente esperar un cachito. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Una aclaración que veo ahí, que está en composición, en la diapo. ¿Qué pasó? En el 4, que dice potolito. Sí, el potolito. En realidad no es protolito. Mira. Está mal. Nos comimos una Bien. E ahí. Sí. Sería protolito. Ahí está. Ya está. Proto está es el antiguo, lo de donde viene. Claro, tenés razón. La roca original. Sí. Ya está Corregido. Yo estoy viendo lo que les dejé a ustedes en el Dropbox de ustedes, así que después lo voy a cambiar en el coso. Gracias por la corrección. Sí, el potolito sonaba algo así como el potolito, una cosa más graciosa, ¿no? Popotito. El locotito. La composición tiene que ver con las series o secuencias metamórficas. Es la composición de la roca, de lo que tenés que metamorfizar, digamos, ¿no? Exacto. Piensen, a ver cuánto nos queda, 1 minuto. No me va a dar tiempo a hacer estos dibujos míos que llevan un poquito de tiempo. Ahora, seguimos un poquito con ese tema, antes de entrar en la parte de texturas, pero porque me parece que hay que entender también, vamos a poner una diapositiva previa, que es la ubicación. Me parece importante que tengamos una idea de dónde podemos encontrar las rocas y dónde se pueden formar estas rocas metamórficas. Así que sí, le vamos a ver ahí, ¿no? A ver, más adelante yo creo que por acá tengo... Sí. Ahora lo vemos. Vamos a esperar que se corte, porque como estoy haciendo esta nueva modalidad con nueva sala, quiero ver si, porque en algunos casos pareciera como que no se corta o algo así. Igual yo creo que sí se va a cortar. Queda entonces, Rocío, esta pregunta pendiente. ¿Tomaste nota, Marce, de los chicos?